Señor, mi corazón te doy, satisfacer la sed que hay en mí. Pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy de tu poder. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy, satisface la sed que hay en mí. Pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Bienvenido, amado. Pueden sentarse. Una voz me dice del cielo: una voz me dice desde el cielo: ven y ven en pos de mí. Ahora, ahora, ahora no desmayes. Canta, canta, canta para mí. De Cristo es la voz que yo he escuchado, del Espíritu Consolador. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Ven, séme fiel hasta la muerte, y estaré contigo hasta el fin. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás
Dios, vive Dios en mi corazón, vive Dios, vive Dios, vive Dios en mi corazón. Yo nunca le busqué, mas Él me encontró a mí, su mano me extendió y ahora soy feliz. Yo nunca le busqué, mas Él me encontró a mí, su mano me extendió y todo en mí cambió. Vive Dios, vive Dios, vive Dios, vive Dios en mi corazón, vive Dios, vive Dios, vive Dios en mi corazón. Yo nunca le busqué, mas Él me encontró a mí, su mano me extendió y ahora soy feliz. Yo nunca le busqué, mas Él me encontró a mí, su mano me extendió y todo en mí cambió. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Él. Amén. Vamos a levantarnos, amados. Vamos a leer el Salmo 37. Salmo 37. Amén. El camino de los malos. Amén, lo tenemos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Confía en Jehová y haz el bien,
y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Pero asimismo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a lo justo es Jehová. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero la salvación de los justos es Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia.
Amén. Vamos a leer todos juntos, amados, el 16 y el 25. Amén. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenos días. Vamos a seguir escuchando el mensaje del profeta. Cristo es revelado en su propia palabra. Y el profeta dice: piensen, el poderoso Dios, estando en sus propias palabras, cegando a la gente inteligente y educada de esta edad presente, y no lo ven, piensan que es un montón de fanatismo. Mírenlo a él, estando allí escondido, a pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos. Él se revela públicamente y mostrando toda clase de cosas, aún poniéndolo en los periódicos y cosas como esas. Sin embargo, no lo ven. Oh, nuestro Dios, cuán grande, revelándose Él mismo a quien Él quiere. Oh, dicen ustedes, el hermano Jones o el hermano fulano de tal, él es un gran hombre, él lo verá. Oh, no. Él se lo revela a quien él quiere. Dicen, mi esposa no lo ve y ella es una mujer cristiana. Él se revela a quien él quiere. Pues mi pastor es un gran hombre, eso es correcto, pero él se revela a quien él quiere. Ahora, comprueben con lo que ha sido revelado a lo que está sucediendo, luego ustedes podrán entender perfectamente. Ahora, nos fijamos entonces, lo hace un libro de Dios y no un libro de los hombres. Si fuera de los hombres, ahora, miremos cómo él se expresaría. Miren cómo expone el pecado de los hombres que lo escribieron. Fíjense, los hombres que vivieron en su día, Abraham, por ejemplo, él es llamado el padre de los fieles. Fíjense cómo es que piensan ustedes que Abraham hubiera escrito este libro acerca de sí mismo, de su propia cobardía. ¿Cómo piensan que él hubiera escrito que él le mintió al rey esa mañana y dijo que esa era su hermana cuando era su esposa? ¿Escribiría acerca de sus hechos cobardes que él hizo? Seguro, él nunca hubiera hecho eso. ¿Qué de Jacob en su engaño? Un pequeño engañador que era Jacob. ¿Se atrevería un hombre, un hebreo, escribiendo acerca de su hermano hebreo, que en él todo Israel fue llamado? ¿Se atrevería a escribir el engaño del mismísimo padre de toda la nación? De Jacob salieron los patriarcas, de los patriarcas salieron las tribus, y la piedra del fundamento de todo ello, la Biblia lo expone como un engañador. ¿Es correcto eso? ¿Piensan ustedes que los hombres hubieran escrito eso? No, señor. ¿Qué de un hombre escribiendo acerca del rey más grande que tuvieron alguna vez aquí en la tierra, como rey coronado, David, en su adulterio que cometió? ¿Escribirían alguna vez esos judíos acerca de su rey más noble era un adúltero? O tenemos historias como George Washington nunca dijo una mentira y cosas como esas. Llamamos a eso historia, pero este es un hombre. Una Biblia que llama a David un adúltero, y lo fue, el rey de Israel, un adúltero quien había de ser el hijo. Jesús había de ser el hijo de David.
la mismísima piedra principal. Y su padre, de acuerdo a la carne, era un adúltero. Los judíos nunca hubieran escrito un libro de esa manera. ¿Escribiría el hombre esto acerca de sí mismo? Ciertamente que no. ¿Cómo lo haría esa orgullosa nación de Israel? Ustedes saben qué orgullosos eran. La orgullosa nación de Israel fue y escribió acerca de su propia idolatría. Escribió acerca de su rebelión en contra de su Dios. Escribió en contra de las cosas sucias e inmundas que ellos hicieron y lo escribieron en un libro. Ellos con toda seguridad hubieran escondido eso, solo hubieran mostrado las cosas buenas. Pero esta Biblia dice qué está correcto y qué está errado. Cualquiera sabe que los judíos nunca hubieran escrito un libro como ese acerca de sus propias impurezas e idolatría y fallas y todo lo que tenían. Nunca hubieran escrito eso. Oh, no. Entonces, ¿quién lo escribió? La Biblia dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas. Entonces, no fueron los profetas, no fue un mortal, Dios, no profetas muchas veces, sino que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres a través de los profetas. Tengo una escritura escrita aquí, no sé qué es, no me puedo referir a ella. Generalmente cuando me estoy refiriendo a estas cosas, estoy mirando una escritura. Voy a buscarla un momento, si me disculpan. Es 2 de Timoteo 3:16. Yo pensé que me acordaría de esa, pero lo siento. Voy a detenerme un momento para averiguar qué es. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas. Ahora, 2 de Timoteo 3:16. Veamos qué dice en el 3:16. Toda la escritura, sí, es inspirada por profetas. No, inspirada por ¿qué? Dios, y útil para enseñar y redarguir y corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios pueda permanecer perfecto, enteramente preparando en toda buena obra. Muy bien, entonces toda escritura está escrita por inspiración. Jesús aquí en la tierra dijo que cielos y tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Él dijo que toda escritura tiene que cumplirse. Así que entonces el libro no es un libro de escritos del hombre, es el libro de los escritos de Dios. Ahora, sabemos que Dios escogió por medio de predestinación a su iglesia, su lugar, sus profetas y todo el respecto. Por medio del previo conocimiento, Él predestinó a su profeta, y cuando la edad llegó, Él hizo a su profeta llegar al mismo tiempo y lo inspiró a medida que Él escribía la Biblia por medio de Él. Ahora, Dios escribió la Biblia solamente usando al profeta, porque esa es su manera de hacerlo. Así que ven, no es la palabra. Así que ven, ella es la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Dios es una persona. Dios puede hablar. Dios puede platicar. Dios puede escribir. Él no tenía que hacerlo de esa manera, pero esa es la manera en que Él escogió hacerlo. Él no tenía que hacerlo de esa manera, pero Él escogió hacerlo de esa manera. Ahora, ustedes dicen, Dios escribió con su dedo, con su propio dedo majestuoso, los 10 mandamientos. Así que Dios podía escribir Él mismo si Él quería hacerlo. ¿Ven? Pero Él escogió escribirla a través de profetas. ¿Ven? Porque eran sus atributos, su palabra, que Él expresó a través de ellos, haciéndolos a todo parte o parte de Él. ¿Ven? Él podía escribir con su dedo. Él también tomó su dedo y escribió en las paredes de Babilonia.
Pesado ha sido en balanza y hallado falto. Él escribió con su propio dedo. Dios puede hablar. ¿Creen ustedes que Dios puede hablar? Él le habló a Moisés en el monte en una zarza ardiendo. ¿Creen eso? Sí, Señor. Él le habló a Juan en la forma de una paloma. ¿Creen eso? Que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia morar. Él habló con él. Él le habló a Jesús en el monte de la transfiguración delante de Pedro, Jacobo y Juan. Él puede hablar. Él no es un mudo. Dios puede hablar. Así que Él le habló a Jesús en el monte de la transfiguración y Él le habló a Jesús delante de toda una multitud de gente. Cuando la gente dijo que había sido un trueno, pero era Dios hablándole a Jesús. Y casi todo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es Jesús hablando. Él es Dios. Así que Dios puede hablar. Tomó sus propios dedos y escribió en la arena un día. Él habló, Él predicó, Él profetizó con sus propios labios. Dios lo hizo. Cuando Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios manifestado en carne. Si Él puede escribir, hablar, ¿no puede Él también decirle a otros qué hacer? Ciertamente que puede. Él puede hablarles en una voz humana. Él puede escribir y mostrarles qué hacer. Él lo ha hecho. Así que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas, y Él dijo en este escrito que ni una jota o tilde pasará alguna vez hasta que se haya cumplido. Y luego es manifestado, luego pasará porque es manifestado. No puede pasar entonces, pero solo la palabra misma es hecha carne. Jota significa palabra pequeña, tilde significa marca pequeña, ni siquiera una sola puntuación, una sola expresión, nada. Fallará alguna vez en la palabra de Dios. No puede fallar, porque es Dios. Dios manifestado en una forma de carne humana, porque es Dios mismo en forma de letra, en forma de profeta, manifestado en carne. Ahora, esa es la razón de que Jesús podía decir a quienes os hablaron, vosotros los llamasteis dioses. Quienes os hablaron por la palabra de Dios, dijo, y eran dioses. Aquellos profetas cuando fueron ungidos con el Espíritu de Dios y trajeron exactamente la palabra de Dios, entonces eran dioses. Era la palabra de Dios hablando a través de ellos. Y solo interpretaban como el autor les permitía interpretar. Ahora, si ustedes quieren encontrar eso, es 2 de Pedro 1:20 y 21. Muy bien, porque esto, donde Dios, no hay intérprete privado. Él hace su propia interpretación. Dios habla y la interpreta Él mismo. Luego se la revela a quien Él quiere. La esconde de todos los demás. Él no tiene que revelársela a nadie a menos que Él quiera. Y Él ha expresado toda su cosa en la Escritura, por tanto toda cosa ya ha sido dada a conocer. Solo es que Él simplemente está sentado allí observándolo suceder. ¿Ven? No. Solo viendo el cuerpo siendo formado y regresar a lo suyo, a la forma, su novia otra vez. Muy bien. Los creyentes lo creen, como Abraham, que llamó cosas contrarias a ello como si no fuera. También esta palabra discierne los secretos de los corazones. Hebreos 4:12. Discierne los secretos del corazón. Los profetas no siempre entendieron lo que estaban escribiendo o lo que estaban diciendo, o de ninguna manera lo hubieran dicho. Si lo pudieran haber entendido, ¿ven? Pero la Biblia dice que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados. Cuando el Espíritu Santo lo inspira a uno se mueve.
hombres. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso en todas las edades la gente que era espiritual consultaba a los profetas acerca de los tiempos y qué iba a suceder. El profeta escritor debe de estar en constante compañerismo con el autor. ¿Ven? Él debe vivir constantemente en la presencia del autor para saber qué es lo que va a ser el libro. ¿Ven? El profeta escritor. Él tenía la pluma lista en cualquier momento, en constante compañerismo con el autor, el cual era Dios, para anotar cualquier cosa que él dijera que se escribiera. ¿Ven? Mostraba qué clase de vida él debía, una vida separada de todos sus hermanos. Ahora, por eso es que el profeta tenía su mente constantemente fija en lo que Dios decía, no en lo que el hombre pensaba, lo que la edad pensaba, lo que la iglesia pensaba, lo que el reino pensaba, lo que Dios pensaba. Él solo expresaba los pensamientos de Dios en la palabra. Porque una palabra es un pensamiento cuando es expresado. ¿Lo captaron ahora? La palabra es pensamiento expresado, así que el profeta estaba esperando los pensamientos de Dios y cuando Dios le revelaba sus pensamientos a él lo expresaba en palabra. Así dice el Señor. ¿Ven? No, así digo yo el profeta. Así dice el Señor. ¿Ven? Muy bien. Por eso desafiaron reinos y edades de la iglesia, lo cual hacerlo así en sus días era una pena de muerte. Lleguen ustedes ante un rey y díganle, así dice el Señor, tal y tal va a suceder. Ustedes harían que les cortaran la cabeza. La iglesia los mataría ahora mismo por hacerlo. Pero estos profetas eran osados. ¿Por qué? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ven? Y ellos por eso llegaron a ser osados y escribieron la infalible palabra de Dios. Hubo muchos que trataron de imitar a esos profetas, como sacerdotes o demás, ¿y qué hicieron? Simplemente fallaron, eso es todo, no podían hacerlo, porque Dios había escogido al hombre para la edad y escogido el mensaje y aún la naturaleza del hombre. ¿Y qué iba a ser acogido en esa edad? Lo que podía él comunicar, cómo él podía hacerlo. Con la naturaleza de ese cierto hombre, él podía cegar los ojos de otros. Las palabras que ese hombre diría, la manera en que él actuaría, cegaría a otros y abriría los ojos de otros. ¿Ven? Él vestía al hombre en el tipo de ropa que él era, la naturaleza, la ambición y todo exactamente de la manera que él tenía que ser, perfectamente escogido para esa cierta gente que él llamaría para esa cierta edad. Mientras otros se pararían y lo mirarían a él, dirían, pues yo no puedo, yo no puedo ver. Ellos fueron cegados. Jesús vino de la misma manera, vestido, el Dios inmortal vestido en carne humana. Y debido a que Él nació en un pesebre, en un establo lleno de estiércol, sin un lugar para recostar su cabeza, nació, se pensaba, con un nombre ilegítimo que se le puso a él. ¿Ven? Todas estas cosas que él era y cómo él fue criado, como un hijo de un carpintero, como él no tuvo instrucción. Más o menos en el mundo, la sabiduría de este mundo, él no tuvo nada que ver con ella. Nada de la civilización y educación de este mundo ni nada. Él no tuvo nada que ver con ella. ¿Por qué? Él es Dios, chocaría. Si él tratara de ir a un seminario en alguna parte y aprender algo que estas iglesias del mundo estaban haciendo, ¿qué? Pues ni siquiera hubiera no hubiera correspondido en lo absoluto con su entendimiento, porque él era Dios. Así que educación, estudios, seminarios y cosas son absolutamente contrarias a la voluntad de Dios. Todo el sistema educacional es contrario a Dios.
por medio de la enseñanza. Todo aleja de Dios, todo el tiempo. Cuando oigo a un hombre decir que él es doctor PhD, LLQ, para mí, eso solamente lo pone a él ese tanto más lejos de Dios. ¿Ven? Él simplemente se educó alejándose ese tanto más de lo que él realmente fue llamado a hacer. Eso es correcto. Fíjense ahora cómo es que ellos eran inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, eso no significa que hombres educados no entran. Miren a Pablo. Yo creo que no había un hombre más inteligente que Pablo en su día, quien era Saulo de Tarso. Él fue instruido por Gamaliel, uno de los más grandes maestros del día, un gran y estricto hebreo, un fariseo por denominación. Y Pablo fue instruido por él. Él conocía toda la religión judía. Pero cuando él vino a la iglesia, él dijo: yo nunca fui a vosotros en la educación de los hombres y demás, porque si lo hiciera, entonces confiaríais en eso, sino que fui a vosotros en el poder y la manifestación del Espíritu Santo para que vuestra fe esté en Dios. Aquí lo tienen. ¿Ven? Eso es correcto. Muchos trataron de imitar a esta gente, pero enredaron toda la cosa así como lo hacen hoy en día. Hubo uno que se levantó antes del tiempo de Jesús, desvió a 400 personas. Y ustedes saben cómo dicen las Escrituras acerca de estas cosas, tratando de hacerlo antes de que el tiempo llegara. Y algunos de ellos trataron de imitarlo a él, y todo eran esto, aquello o lo otro. Y él dijo: en los postreros días, como se levantarán falsos cristos, en los postreros días y falsos profetas, y harían señales y prodigios. Tenemos todo eso, ¿ven? Pero eso no le quita al verdadero. Solamente lo hace resplandecer mejor, porque tenemos un Cristo verdadero, no uno falso. Dios los bendiga.